Vamos a realizar la revisión de la actividad 2, programación NET 2, donde se nos solicitó solucionar un problema donde se establecía una jerarquía donde la parte más alta o bien clase padre fuera vehículo. A continuación tiene clase hija terrestre, clase hija aéreo, clase aérea, hija marítimo. Posterior tiene de terrestre, su clase hija es carro. De aéreo, su clase hija es helicóptero. Y de marítimo, su clase hija es lancha. En lo personal yo agregué, por ejemplo, en la clase aérea un helicóptero y avión. En el caso de marítimo, lancha y crucero. Bien. Entonces, de acuerdo a las instrucciones, tenemos la descripción del proyecto. Es crear vehículos de transporte solicitando algunos datos al usuario. Verificar qué opciones de transporte terrestre se tienen para la realización de un viaje de fin de semana. Podemos reservar un vehículo y si alguno estuviera ocupado, enviar un mensaje de que no está disponible. Posteriormente, salir de la aplicación. Entonces vamos a hacer un análisis, definición de variables y operaciones a realizar. Es una especie como de diccionario de datos. Es un boceto inicial porque muchas veces en la programación, llegan a necesitarse variables auxiliares como enumeradores, como acumuladores o bien como referencias o bien variables de referencia. Necesitamos pasar argumentos. Argumentos es cuando se llama un método y parámetros es cuando se va a utilizar en ese método, es decir, los parámetros que utiliza el método. Entonces, en primera instancia tenemos que para la clase vehículo vamos a definir qué tipo de desplazamiento tiene el vehículo. Tenemos que puede ser terrestre, aéreo o por mar. La descripción del vehículo, que bueno, hasta ahorita hemos considerado que podría ser no válido porque no existe una descripción como tal, no sé, el tamaño del crucero, el tamaño de la lancha, cosas así, ¿no? El número de pasajeros sí, porque por ejemplo en un avión hay una cierta cantidad de pasajeros diferente totalmente a un helicóptero. Por ejemplo, una lancha de igual, ¿no? Puede ser una lancha de 4 o 6 personas y en un crucero de 200, por ejemplo. La cantidad disponible sí es importante, es decir, cuántos vehículos tenemos en el sistema que podemos cargar y utilizar. El estatus, si se encuentra activo o bien inactivo. La ubicación, por ejemplo, en el caso del aeropuerto, garaje o bien playa, ¿no? Puerto o astillero, por ejemplo. O playa, ¿sí? En el caso de la lancha. ¿Cuándo se da de alta el vehículo? Sí, se obtiene la fecha del sistema. Después deriva la clase terrestre que deriva de la clase vehículo. Esto ahorita no se nota porque bueno, son las clases hijas y estamos haciendo una definición de variables, ¿no? No se está haciendo un enlace como tal. Tenemos el tipo de vehículo. Por ejemplo, en la clase terrestre, que puede ser personal o colectivo. Hay actualmente renta, por ejemplo, de camionetas. Hay renta de vehículos monoplaza, por ejemplo, para 2 o 3 o 4 personas. El tipo de combustible que utiliza, por ejemplo, aquí estamos señalando que puede ser gasolina, diésel, gas o bien híbrido, ¿no? En el caso de la clase carro, que deriva de clase terrestre, como hemos señalado aquí, casi del mismo color, podemos señalar que tenemos un tipo de transmisión, puede ser transmisión estándar, automática. La renta, que puede ser por día o por semana, puede ser 1, 2, 3 días, 1, 2 o 3 semanas, ¿no? Tenemos en transporte especial, que podría ser la clase padre para la clase aérea y clase marítima. Tenemos su alcance, por ejemplo, digamos que una lancha puede tener un alcance nacional, ¿no? Es decir, nada más puede ir a ciertas localidades y un crucero puede ir
a otro país, ¿no? En el caso de un avión, por ejemplo, puede trasladarse de un país a otro y un helicóptero no. Generalmente se mueve dentro de un mismo país, ¿no? El tipo de adquisición, es decir, cómo vamos a obtener ese vehículo, ya sea por renta, o bien comprando un boleto, ¿no? La disponibilidad del vehículo, es decir, a partir de qué momento podemos utilizarla. Y después se deriva del transporte especial, tenemos que se deriva la clase aéreo. Dentro de clase aéreo tenemos el tipo aéreo, que puede ser bien un helicóptero o bien un avión. Después, en el transporte especial, se deriva lo que es también el clase marítimo, como ya lo habíamos mencionado, donde hay lanchas y cruceros. Bien, con estos datos vamos a iniciar a explicar el desarrollo que se realizó. La herencia en cualquier lenguaje de programación, específicamente para el lenguaje que estamos utilizando, que es C#, nos permite hacer una programación en un paradigma que se llama por capas. Programación en capas nos permite ocultar al usuario final o bien a la presentación ciertos datos importantes del programa. ¿Esto por qué? Porque según un ingeniero me explicaba que si un hacker tiene acceso a nuestra página web, por ejemplo, si tuviéramos la página en un sitio web y conectado a una base de datos, el hacker puede establecer ciertas instrucciones a los campos de la página web y destruir la base de datos. Entonces es importante ocultar la mayoría de datos, o bien las conexiones entre el modelo, el controlador y la vista, el MVC, a todo usuario, ¿no? Bien, ¿qué fue lo que hicimos en este desarrollo? Tenemos la clase principal, que es clase vehículo. En la clase vehículo definimos las propiedades de los vehículos en forma general, pues como lo habíamos definido en el documento, ¿no? El tipo de desplazamiento del vehículo, la descripción del vehículo, que hasta el momento, bueno, consideramos que no es tan válido, pero bueno, la estamos desarrollando. El estatus, la ubicación del vehículo, la cantidad disponible, el número de pasajeros y la fecha de alta del vehículo. Es importante siempre tener a la mano el diccionario de datos, porque el programador puede saber a qué se refería, por ejemplo, con esta variable, pero si llega alguien más que se encarga del desarrollo, pues no va a saber a qué se refería, ¿verdad? Creamos de forma protegida nuestras variables, recordando que tenemos 4 diferentes niveles de acceso, ¿no? El que es interno, que es muy parecido al public, el public, que permite el acceso general desde fuera y dentro de la clase, protected, que únicamente se tiene acceso a aquellas clases que heredan de esta, y privado, que es el más fuerte, ¿no? Que es el que impide el acceso desde fuera de la clase. Sin embargo, las propiedades, cuando se crean, es importante crear también sus accesores. Sus accesores son unas variables que nos permiten enviar el valor y recobrar ese valor de las variables que se están utilizando. Se declara la variable y a continuación se declaran los métodos set y get para que esta variable pueda ser utilizada desde fuera, pero realmente la que se afecta es esta de acá. Hacemos estos accesores para todas las variables que tenemos declaradas. Aplicamos una especie de polimorfismo en esta clase, pero en sí se llama alias, ¿no? Si podemos observar aquí, la única diferencia es este guión, que de acuerdo a un paradigma de programación no se debe incluir. El lenguaje no lo impide, pero no debiera de. Pero nos sirve, por ejemplo, para diferenciar cuál es la propiedad
¿Y cuál es el accesor? El accesor es este, sin el guión, y la propiedad es el que tiene el guión. Bien. Después de vehículo, entonces creamos dos clases derivadas que son transporte especial y transporte terrestre. En transporte terrestre, la implementación de la herencia se realiza con los dos puntos, y como podemos ver, nuestra clase transporte terrestre hereda de vehículo, lo que hace que todas sus propiedades y métodos que sean accesibles podemos implementarlas en esta clase nueva. Aquí podemos ver que estamos asignando el nombre del vehículo, el tipo de vehículo y el combustible que utiliza. En el caso de transporte especial, estamos definiendo el alcance y la forma de adquirir ese transporte, la disponibilidad del vehículo. Como podemos ver, también aquí se están creando simplemente las propiedades para que heredan de la clase vehículo. Es una herencia que se me hizo pues fácil para ejemplificar. Recordando que también se deben colocar los accesores, el set, para asignar el valor a la variable que tenemos aquí. Bueno, no es una variable, es una propiedad. Y el get para obtener aquello que se almacene en esa propiedad. Posteriormente creamos la otra clase que le definimos como interface. Las interfaces son muy similares a las clases abstractas. Se definen interface, se le colocan por lo general una I mayúscula y latina, y se le asigna un nombre, ¿no? Posteriormente se pueden crear los métodos, pero no se implementan, solo se enuncian, ¿no? Creamos también una clase abstracta. La clase abstracta se define con la palabra reservada abstract, luego la definición de la palabra de la clase con el nombre, ¿no? De igual forma, como podemos ver, se definen los métodos con su firma, anteponiendo la palabra abstract a la palabra de acceso y el retorno que nos va a dar este método, su nombre, pero como podemos ver no se coloca la implementación. Sí, esto nos va a servir para que podamos crear una clase a partir de esta, y la interfase nos sirve para conectar diferentes clases, ya sea abstractas o bien clases declaradas, ¿no? Pero la importancia de la clase abstracta es que nos sirve como una especie de guión para poder crear un sistema, ¿no? Ya una vez que creamos el transporte terrestre, el vehículo, la clase abstracta y la interfase, entonces hicimos la clase carro, por ejemplo. En la clase carro, que hereda de transporte terrestre, se declararon también sus propiedades tipo de carro, su transmisión y la renta del vehículo, sus accesores que están aquí, y como podemos ver se hereda de transporte terrestre, se hereda la clase carro. ¿Para qué es esto? Para que cuando ya implementemos nuevamente o heredemos la clase carro, esta, como viene de transporte terrestre y a transporte terrestre a su vez viene de transporte de vehículo, hereden todos los métodos y propiedades accesibles hasta la punta, digámoslo de una manera. ¿Sí? Es decir, la clase que herede de carro va a heredar lo que traiga transporte terrestre y lo que traiga vehículo. ¿Sí? De igual forma, por ejemplo, en la clase marítimo, ¿sí? Tipo marítimo, y también creo habíamos creado aéreo, ¿sí? Entonces ya tenemos desde vehículo, después de vehículo tenemos la
las dos clases que heredan, que es transporte especial y transporte terrestre. De transporte terrestre hereda únicamente carro, de transporte especial hereda aéreo y marítimo, que son las clases hijas de transporte especial. Y ahora ya vamos a la siguiente, que sería crear ya un vehículo. Crear vehículo implementa, sí, o bien hereda cargar vehículos, y la interfase capturar vehículos. Bueno, capturar, impresión y disponibilidad, que es la interfase que también se va a implementar. Si vamos a crear vehículo, entonces ya podemos llamar los métodos que traemos desde las otras clases. Entonces, aquí en crear vehículos tenemos, por ejemplo, una región que definimos como propiedades, y dentro de ella, por ejemplo, creamos cargar vehículo para implementar los métodos de esa clase. Es importante observar que el namespace es el mismo en todas las clases. Por ello es que cuando se llaman a esos métodos, a esos métodos que se encuentran en otras clases, se ejecutan, porque también pertenecen al mismo espacio. Entonces, ahora, en la clase crear vehículos declaré unos arrays, arreglos o colecciones. Aquí vamos a ir guardando, por ejemplo, los carros que se han creado, los aviones, helicópteros, lanchas, cruceros. Se invocan los métodos para crear estos objetos y se guardan en este array. También podrían haberse creado arrays, por ejemplo, del carro, por ejemplo, de marítimo o de avión, y crear los arrays y irlos guardando. Sí. Aquí, por ejemplo, también declaré propiedades privadas que fueron utilizadas en esta clase de tipo byte para que ocupen menos memoria. Podríamos haberlas declarado de tipo entero, pero el entero es un poco más amplio, ocupa 8 bytes, y en cambio un byte ocupa 8 bits, de 0 a 256 valores. Para optimizar memoria, pues es importante utilizar, por ejemplo, byte en el caso de números, y en el caso de coma, de puntos de exactitud decimal, el tipo decimal, ¿no? Para que no ocupemos tanta memoria, es importante. Aquí declaramos los accesores, declaramos un constructor, y dentro del constructor llamamos al primer método, que es getVehículos, que es la carga inicial. La carga inicial nos permite que mediante este ciclo for y la implementación vaya creando carros. Por ejemplo, aquí crea un carro, lleva aquí un acumulador, que es el que va a ir contando dichos carros. En el caso de cuando el ciclo cambia a 1, el índice que tenemos aquí, nos crea un avión, y así sucesivamente hasta que cree un crucero. Nos va a crear 5 vehículos en nuestra memoria. Todo esto que se va a ejecutar solamente va a ejecutarse en memoria, no se va a ejecutar en archivo, o bien se va a guardar en archivo y después se va a obtener de ese archivo. Pensé guardarlo para una práctica posterior. Lo que quería yo ejemplificar aquí es que, por ejemplo, en la programación por capas, yo aprendí recientemente que, por ejemplo, podemos cargar un valor descriptivo que lleve, por ejemplo, de una persona, vamos a suponer nombre, edad, domicilio, etcétera, etcétera, todos sus datos, cargarlos en un objeto, y después ese objeto enviarlo a una base de datos, y después ejecutarlo como un procedimiento almacenado. Sí, esto lo aprendí recientemente y se me hizo bueno para ejemplificarlo. Fue algo complicado, como podemos ver aquí, la fecha de creación
de esta clase, por ejemplo, fue el día 23 y estamos a 29. Sí fue algo tardado, pero porque teníamos diversos errores de compilación. Ahorita es importante que mencione que, por ejemplo, uno de las fallas que más frecuentemente era la que me he enfrentado es cómo tener acceso, por ejemplo, a un determinado elemento del array, ¿no? Por ejemplo, el array se declara, no sé, de un tamaño determinado. Por ejemplo, aquí el array principal se declara de 15 objetos, pero el array de carros se declara de 2, por ejemplo, es de 0 y 1. Entonces, si por ejemplo yo tomo un objeto de ese array, pues generalmente voy a tomar el que está hasta arriba, ¿no? Es como si fuera una lista, ¿no? Más bien no es una lista, es una pila. Es first in, last out, ¿no? Es decir, el primero en entrar, el último en salir. Es una pila. Yo lo que quisiera es tener una especie como de lista enlazada, pero no sé, por tiempo no se me hizo como fácil implementarlo, y tuve ahí bastantes errores, por lo que ya tuve que desechar ese proyecto por el momento, donde yo quería, por ejemplo, ingresar los datos y después llamar a ese array y tomar un dato específico. Pero eso era con una especie como de lista enlazada, ¿no? Con un apuntador y todo eso, y no pude hacerlo por el momento. Pero más adelante lo vamos a hacer, o bien se me había ocurrido crearlo por un medio de un archivo, ¿no? Guardarlo en un archivo, conjunto de datos guardados como texto, y después tener acceso a ellos, ¿no? Pero bueno, es que ya se nos hace un poco tarde y el tiempo se nos viene encima y ya tenemos que entregar. Entonces ahora realizamos una pequeña ejecución. Agregamos algunos puntos de stop, o no, es que no recuerdo de momento cómo se le denomina. Con F9 vamos agregando aquí en la orilla, vamos agregando puntos de depuración, y después vamos avanzando, y como podemos ver por aquí ya tenemos, por ejemplo, ver los existentes. Vamos a ver todos los vehículos existentes. ¿Sí? Aquí también pusimos un punto de depuración donde podemos ver lo que se ha cargado. ¿Sí? Y aquí podemos observar qué vehículos ya fueron cargados. Estos vehículos se precargan al ser llamado el constructor, ¿no? Tenemos el carro, transmisión estándar, renta por 2 días, tipo de combustible gasolina, fecha de alta, el día de hoy que estamos creando el video, la ubicación, el estatus, cuántos hay y el número de pasajeros. El tipo de desplazamiento es terrestre. Y así para los demás valores. Tenemos, por ejemplo, un avión que se encuentra activo, su alcance es internacional, disponibilidad en 48 horas. Tenemos un helicóptero, tenemos una lancha. Su tipo de desplazamiento, por ejemplo, es por medio de mar. Su alcance es nacional, la fecha donde fue creada y la ubicación, o sea, de dónde saldría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos un crucero, ¿sí? Y su disponibilidad, cuando podemos hacer uso de ese vehículo. Ahora vamos a ver, ahorita de momento no se pueden agregar más vehículos, más que un coche, por ejemplo. Vamos a agregar un vehículo. ¿Sí? Vamos a agregar un vehículo. Ha solicitado crear vehículos. Y vamos a ver, vamos a crear un vehículo. Vamos a crear un carro, crear un coche, se carga de forma automática y ya podemos crear, por ejemplo, un avión, pero parece que fue limitado. Crear un avión, ya se creó un avión. Vamos a crear un helicóptero, una lancha y un crucero.
Vamos a salir y nos regresa al menú inicial. En el menú inicial vamos a ver los existentes. Vamos a ver los existentes. Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos el primer carro. Sí, luego aquí tenemos otro carro de los que acabamos de agregar. Se agregó un avión. Se agregó otro avión. Después creamos otro helicóptero. Aquí, cantidad disponible 2 helicópteros. Luego debe haber 2 lanchas, 2 lanchas, y debe haber 2 cruceros, me parece. Crucero y crucero. Bien, entonces ya tenemos los existentes. Este es hasta aquí todo funciona muy bien. En el caso de disponibilidad todavía teníamos un poco de errores, pero ya se ejecutaba. Por ejemplo, vamos a observar la disponibilidad. En el caso de disponibilidad tenemos 6 vehículos disponibles y vamos a usar uno. Le ponemos que sí. ¿Cuál deseamos usar? Por ejemplo, vamos a usar el carro. Sí. Necesitamos colocarle un índice. Sí. Y vamos a colocar el carro. Ya tenemos usados los 2 carros. Ahora nos dice ya el array fue cambiado. Aquí en disponibilidad colocamos que si la respuesta es sí, seleccionamos el vehículo y después se coloque la leyenda vehículo en uso. Entonces ya ese carro ya no puede ser utilizado porque ya no tiene datos, ya está el carro en uso. Posteriormente recorremos el array o el contenido de esos datos, lo recorremos con un for each y vamos descontando los carros que existen. Bueno, hasta aquí es la solución a la actividad, ejemplificando los pasos que nos fueron solicitados. Sí, ahora salimos del sistema. Bien, aquí el problema es... el problema es que no ha sido puesto cuando la instrucción sea igual a 6. Entonces aquí debemos mandarlo al menú inicial, ¿sí? Enviando los parámetros que estamos utilizando, y con esto nos debe mandar directamente al menú inicial para que ya podamos salir de la aplicación, recordando también que tenemos que incluir el método en el switch, el default, ¿no? El default aquí debiera haber salido porque ya le pusimos el 6. Bueno, ahorita lo corregimos, vamos a ver qué está pasando. Por lo mientras vamos a hacer que si ponemos el número 6 nos mande directamente a este, y en caso de default nada más nos imprima un texto donde nos pida que valor inválido. De momento tampoco colocamos manejo de excepciones porque no es tema de esta actividad. Posteriormente podemos hacer crecer nuestro sistema agregando manejo de excepciones y algunas otras características que ya mencionamos previamente, ¿no? Entonces ahora sí, vamos a ejecutarlo hasta la salida para cortar el video. Ok, aquí está el error. Dice 6 continuar y 0 salir.
Ok, entonces hay que implementar el 0, no el 6. Ok, ahora sí. Vamos a oprimir 6, continuar. Continuar nos muestra todos los vehículos que ya fueron cargados. Ok. Avión. Avión. Y nos muestra ya el salir. Nos regresa al menú inicial. Y después, ya ahora sí, vamos a salir con la opción 0. Con eso termina el proceso y ha terminado la aplicación. Después aquí nada más es un console readline para que cierre. Bien, el programa terminó en 0 y ya está la ejecución. Bueno, esta práctica nos sirve para ejemplificar la herencia. Es uno de los pilares de la programación orientada a objetos, junto con el polimorfismo y el encapsulamiento. El encapsulamiento pues restringe o permite el acceso tanto a métodos como a propiedades o bien variables, ¿no? El polimorfismo permite utilizar tanto métodos como propiedades e irlas cambiando de acuerdo a las necesidades en el desarrollo. Es el polimorfismo. Y la herencia nos permite ir pasando tanto métodos como propiedades de una capa a otra capa o bien clase a otra clase y otra clase. Es muy útil, por ejemplo, un ejemplo que se me viene muy a la mente fue en el desarrollo que estuvimos realizando, donde existía una capa de datos, existía una capa de acceso a la base de datos y una capa de presentación. Todo esto se hacía mediante clases, y estas clases simbolizaban las capas del sistema y nos permitían que el usuario no tuviera acceso directo ni a la conexión ni a la base de datos, pero tampoco pudiera modificar tan fácilmente las propiedades. Es sumamente importante estos tres conceptos para poder realizar desarrollos más robustos que nos permitan llevar también a cabo un cierto nivel de seguridad para el sistema.